Siguiendo con el tema Perspectivas del teletrabajo en la actualidad, toma la palabra el profesor César Augusto Carballo, de Venezuela, quien es doctor en Derecho y especialista en Derecho del Trabajo, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, profesor, investigador y jefe del Departamento de Derecho Social de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor en la especialización en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, profesor en la maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Libre, Bogotá, Colombia, profesor en el curso de Derecho Constitucional Laboral de la Pontificia Universidad Católica del Perú, autor de numerosas publicaciones sobre derecho del trabajo, ponente en diversos congresos, seminarios, cursos y videoconferencias a nivel nacional e internacional. Es un inmenso gusto participar en un evento que rinde merecidísimo homenaje al maestro Manuel Carlos Palomeque, cuya obra admiro y cuya amistad me honra. Me corresponde conversar sobre el teletrabajo subordinado. Sobre este tema escribí un ensayo en el año 2001, publicado en el libro Delimitación del contrato de trabajo. En aquel entonces, a pesar de que el teletrabajo había sido desarrollado, estudiado desde la década de los 70 del siglo XX, decía para ese entonces, para el año 2001, todavía se percibía como un tema de vanguardia, algo etéreo. Cabe señalar que la primera ley en América Latina que lo regula se produjo en el año 2008 en Colombia, la ley 1221. Para ese entonces, y esa situación se mantiene, en Venezuela no existe legislación especial, apenas una referencia muy limitada a propósito del trabajo a domicilio. Sin embargo, la necesidad de domiciliar el trabajo como medida preventiva ante la COVID-19 ha cambiado la percepción del tema. Ahora el teletrabajo se percibe cercano, cotidiano, inclusive para algunos su regulación es acuciante, es necesaria, es urgente. Basta con ver cómo se han intensificado las reglamentaciones, las normativas al respecto en estos primeros 6 meses del año 2020. Para abordar el tema, voy a compartir una presentación que resume los aspectos que son centrales sobre este tema y lo voy a abordar en particular sobre 4 tópicos. El primero de ellos tiene que ver con los conflictos de calificación jurídica, de los cuales el teletrabajo no está exento, de tal manera que cabe en cada caso concreto debatir si el mismo se desenvuelve en condiciones de autonomía o, por el contrario, bajo subordinación o dependencia, generando, por tanto, una relación de trabajo. En segundo lugar, advertiré los riesgos de discriminación respecto de trabajadores presenciales, que es un panorama análogo al que sufren o afrontan los trabajadores a domicilio. En tercer lugar, propondré o expondré algunas ideas sobre la necesaria limitación de los poderes patronales en el ámbito del teletrabajo, a propósito de la amplificación de los mismos por la utilización de tecnología de la información y la comunicación. Aquí está efectivamente el rasgo distintivo, marcadamente distintivo con el trabajo a domicilio y que justifica una regulación específica sobre esta materia. Y culminaré con un panorama rasante de la normativa sobre el teletrabajo en América Latina, que, como resulta obvio, como resulta conocido, se ha intensificado en este año 2020 a propósito de lo que mencionaba, la domiciliación forzosa del trabajo y los métodos de ejecución del mismo a través de tecnologías de la información y la comunicación. Existe, digamos, consenso en entender por teletrabajo aquella modalidad de servicios virtuales, es decir, prescindiendo de la presencia física del trabajador gracias
a la utilización de tecnologías de la información y la comunicación. En estos términos, parece evidente que dicha modalidad de servicio puede ejecutarse en condiciones de subordinación o bajo autonomía o en circunstancias de autonomía o independencia. De tal manera que, en el caso particular del teletrabajo subordinado, el mismo podría verse afectado por prácticas de encubrimiento y simulación de una relación jurídica de naturaleza distinta a la laboral, y también podría ser objeto de una errónea calificación a partir de las ambigüedades objetivas que pueda exhibir. Incluso podría creer que el teletrabajo está llamado a convertirse en el nuevo campo de batalla acerca de la idoneidad y alcance de la subordinación o dependencia como rasgo denotativo de la existencia de una relación de trabajo. Creo que tres circunstancias permiten avisorar esta conflictividad a propósito del teletrabajo. De un lado, la masificación del teletrabajo producto de la prevención de la COVID-19 y la domiciliación forzosa de la prestación de servicios. En segundo lugar, porque a través de esta experimentación global se descubren algunos de sus aspectos positivos, algunas de las conveniencias que ofrece, tanto al empleador por la reducción de costos, en una situación que no hay duda va a ser de crisis económica post-pandemia del COVID-19, pero también los trabajadores han podido encontrar en el teletrabajo un medio para conciliar el trabajo, sus deberes laborales con los deberes familiares. Y por supuesto, también un medio idóneo para superar algunas discapacidades que puedan padecerse. Y finalmente, creo que lo que alienta la anunciada conflictividad en materia de calificación jurídica en torno al teletrabajo es el precedente generalizado, aún debatido, respecto del trabajo mediante plataformas tecnológicas. Lo que quiero con esto significar es que si sujetos como los que muestra esta imagen, es decir, uniformados, exhibiendo símbolos de una empresa ajena, dirigidos a través de una plataforma de cuya titularidad ellos no forman parte, cuyos servicios reciben un precio que otro fija, prestado a la clientela de otros, sometidos a controles directos a través de algoritmos y a través de encuestas de satisfacción a la clientela, que se pasean por las ciudades frente a los ojos de jueces y de inspectores del trabajo. Y a pesar de todo ello, se sigue discutiendo si lo hacen en condiciones de subordinación o de autonomía. Entonces no cabe otra cosa que esperar que esta lógica se reproduzca con mayor intensidad en el caso del teletrabajador invisible, enclaustrado en su habitación, en el lugar de prestación remota de servicios. Obviamente, este problema de calificación jurídica no se resuelve con una declaratoria de existencia de relación de trabajo a partir de una norma. Es decir, declarar que el teletrabajo se ejecuta siempre en condiciones de relación de trabajo, siempre bajo subordinación, no estaría zanjando los debates ni los conflictos de su efectiva categorización. Por ejemplo, la ley 30.036 del Perú del año 2013 define al teletrabajo como una modalidad de servicios subordinados. Pero ello, como acabo de señalar, no va a evitar los debates sobre la existencia o no de una relación de trabajo. A lo sumo excluye del ámbito personal de aplicación de la ley al teletrabajo autónomo. Más útil, sí, resulta para resolver estos debates sobre calificación jurídica del teletrabajo,
analizar los indicios comunes con el trabajo a domicilio, siendo que este trabajo domiciliario se acepta, se reconoce en los códigos y en las leyes de trabajo como susceptible de engendrar un vínculo laboral. En este sentido, me parece oportuno traer a colación una cita del maestro uruguayo Oscar Hermida Uriarte. En el libro que antes mencioné, Delimitación del contrato de trabajo, tuve la inmensa honra de que el maestro Hermida escribiese su prólogo, y allí se refería al trabajo a domicilio y al teletrabajo en estos términos: revestido de las deslumbrantes plumas y lentejuelas de la informática, el viejo y cuán viejo trabajo a domicilio se recicla y hace su segunda irrupción en escena, ahora como estrella de primera magnitud en el espectáculo de la posmodernidad, bajo el nombre artístico de teletrabajo. Allí lo que se está plasmando es las similitudes profundas entre el teletrabajo y el clásico trabajo a domicilio, lo cual conduce a llamar la atención sobre los aspectos, sobre los indicadores o indicios, los rasgos comunes que pueden resultar útiles a los fines de declarar la existencia o no de una relación de trabajo en el ámbito del teletrabajo. Sobre esto, también me parece relevante apuntar cómo en la reforma de la consolidación de las leyes del trabajo del Brasil en el año 2017 se advirtió sobre esta nueva modalidad del teletrabajo y su absoluta compatibilidad con la existencia de un vínculo laboral. El parágrafo único del artículo 6 de ese instrumento normativo, a partir de esa reforma del año 2017, establece que los medios telemáticos e informatizados de mando, control y supervisión son equiparables a los fines de la subordinación jurídica a los clásicos medios personales y directos de mando, control y subordinación del trabajo ajeno. En otras palabras, el hecho de que el teletrabajo se desenvuelva a través de tecnologías de la información y la comunicación no puede suponer el desconocimiento de la existencia de una relación de trabajo, toda vez que esos mecanismos permiten controlar, dirigir, supervisar al trabajador en términos análogos e incluso más intensos que la supervisión o vigilancia directa y personal por parte del empleador o sus representantes. De tal manera que estos indicios comunes pueden ser particularmente relevantes para resolver los conflictos de categorización o calificación jurídica del teletrabajo. Me refiero al hecho de que el trabajo a domicilio se ejecuta sin control directo y personal del empleador. El trabajador a domicilio organiza con amplísima libertad su jornada de trabajo, puede incluso incorporar a terceros, miembros de su familia o no, en el trabajo sin que ello se considere un elemento para desvirtuar la existencia del contrato o relación de trabajo. El trabajador a domicilio suele integrar al servicio sus propios instrumentos, herramientas e incluso a veces hasta materia prima, y sin embargo, se reconoce la existencia de una relación de trabajo. Y la razón es por el hecho de que el trabajador a domicilio se inserta en una empresa ajena, se incorpora en el ámbito de la actividad productiva que otro organiza. Y por tanto, el trabajador a domicilio, al igual que el teletrabajador, queda extrañado de la clientela, queda extrañado de las estrategias o medidas de mercado que el titular del proceso productivo implemente a los fines de alcanzar sus objetivos, y ello permite entonces, reitero, entender, percibir que el trabajador a domicilio o el teletrabajador
subordinado está incorporado en empresa ajena, utilizando la expresión que hizo suyo el parágrafo 13 de la recomendación 198 de la OIT del año 2006, la integración en empresa ajena. Pero además de estos indicios comunes con el trabajo a domicilio, también el teletrabajador o el teletrabajo puede presentar indicios específicos que devienen de la utilización de los medios tecnológicos. En este orden de ideas, cabe citar la ley 30.036 del Perú, que antes mencioné, del año 2013, donde en el único aparte del artículo 2, luego de definir al teletrabajo, señala que serán considerados indicios de existencia de subordinación el hecho de que el empleador provea medios físicos y métodos informáticos, también la dependencia tecnológica y finalmente la apropiación de los resultados, entre otros indicios. De tal suerte que el hecho de que tanto el instrumental como los sistemas, como la plataforma pertenezca a otros, sea de titularidad ajena, constituyen elementos muy claros, muy contundentes de subordinación en el ámbito del teletrabajo. Paso al segundo tópico, que son los riesgos de discriminación, riesgos análogos a los que afrontan los trabajadores a domicilio. Esos riesgos generales de discriminación respecto de los trabajadores presenciales se consideran particularmente relevantes en torno a ciertos ámbitos o ciertas materias, como lo refleja el convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo a domicilio. Me refiero a las discriminaciones en torno a la salud y seguridad del trabajador, de tal suerte que a pesar del trabajo a domicilio o del teletrabajo, las condiciones, la garantía, el deber de previsión del empleador se preserva íntegramente y las normas al respecto dirigidas a asegurar la integridad física, psíquica y moral del teletrabajador deben ser las mismas, análogas a las que se observan en el caso del trabajo presencial. Lo mismo cabría señalar de la remuneración, que no debe sufrir ningún tipo de discriminación, el deber de capacitación, en este caso capacitación tecnológica, para permitirle al teletrabajador mantenerse en conocimiento de los nuevos métodos, de las nuevas tecnologías, de las nuevas plataformas, de las nuevas aplicaciones, en un mundo que cambia con tal vértigo como es el mundo de las tecnologías. Igualmente en materia de edad mínima, para evitar que por el hecho de que el trabajo se realice fuera de los centros de trabajo controlados directamente por el empleador, no conlleve ello a la tolerancia del trabajo fuera de las edades admitidas. Y finalmente, el riesgo de discriminación en el ámbito sindical. El hecho de que por prestarse el trabajo en el domicilio del trabajador, fuera de los centros de trabajo, estos trabajadores, estos teletrabajadores, puedan quedar también excluidos o se le obstaculice en grado extremo su derecho fundamental a ejercer actividad sindical, a participar en la actividad sindical. Sobre esto me parece pertinente una mención a legislaciones latinoamericanas recientes que han hecho de este tópico un punto de regulación y han incluido normas tendentes a superar los obstáculos, las dificultades que se presentan por el modo de ejecución del teletrabajo. Allí encontramos como ejemplos paradigmáticos el Código del Trabajo de Chile, reformado en este año 2020, sus artículos 152N y 152Ñ presentan previsiones muy interesantes en materia de libertad sindical. Conforme al primero,
el telepatrono, el patrono de teletrabajadores, está obligado a informar a estos acerca de las organizaciones sindicales que funcionen en su ámbito, bien sea al momento de la contratación o durante el transcurso del vínculo laboral. Y en la segunda norma, en el segundo artículo, el empleador debe soportar, primero facilitar, pero también soportar los gastos de traslado de los teletrabajadores a centros de trabajo para participar en actividades colectivas. Y evidentemente, entre estas actividades colectivas se encontrarán las asambleas sindicales, las acciones sindicales que convoque la organización, y para lo cual el teletrabajador tendrá que desplazarse hacia el centro de trabajo y, como dije, el empleador soportar los costos asociados a ello. Otro excelente ejemplo de medidas destinadas a superar los obstáculos para el ejercicio de la libertad sindical en el teletrabajo se encuentran plasmados en el proyecto de ley sobre régimen legal del teletrabajo que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación en Argentina el pasado 26 de junio y se encuentra en trámite para su aprobación en la Cámara del Senado. Ese proyecto de ley coloca sobre la negociación colectiva el peso de reglamentar los aspectos generales y específicos más importantes del teletrabajo. Además, ordena vincular a los teletrabajadores a algún centro de trabajo específico para facilitar su participación y sus derechos en el ámbito sindical. Finalmente, ordena que los sindicatos participen en el diseño de las políticas patronales en materia de controles implementados sobre la ejecución del trabajo para que la participación sindical pueda servir de garante a la privacidad e intimidad de los trabajadores, y para ello, por supuesto, en el artículo 18 de ese proyecto, se impone al empleador notificarle al sindicato más representativo la contratación de teletrabajadores y los datos de estos para poder entrar en contacto con los mismos y ejercer, si fuese el deseo de los teletrabajadores, la representación de sus intereses. De manera que son, me parece, interesantes ejemplos de legislación muy reciente que aspira a superar estas situaciones potenciales de discriminación. Paso al tercer aspecto que quería abordar. A diferencia del trabajo a domicilio, el teletrabajo supone necesariamente la utilización de tecnologías de la información y la comunicación. Esas tecnologías amplifican los poderes patronales de dirección y vigilancia, y por ello es menester que la normativa regule los límites de esos poderes. De tal manera que aquí se encuentra la justificación de una regulación específica en materia de teletrabajo. El primer aspecto que llama la atención es la observancia de los límites a la jornada de trabajo y el derecho al descanso, evitar que se produzca una hiperconexión tecnológica que pueda vulnerar estos derechos fundamentales, y también se ha venido insertando en las normativas más recientes la idea del derecho del trabajador a la desconexión, como ya se ha discutido desde hace algún tiempo en Europa. Ese derecho a la desconexión puede entenderse, o así lo entiendo, desde una doble faz. Puede ser meramente entendida como una abstención, como un derecho del trabajador a desconectarse de la plataforma, de los sistemas en los periodos de descanso, un deber patronal de abstenerse de dirigir cualquier comunicación o requerimiento a sus teletrabajadores en los horarios o tiempos de descanso,
Y por supuesto, el derecho del teletrabajador a ignorar, a obviar las órdenes o instrucciones que el empleador pueda requerirle durante los tiempos de descanso. Hasta aquí es una faz abstencionista análoga a la que puede presentarse comúnmente en el trabajo presencial. Es decir, los trabajadores presenciales tienen derecho en los tiempos de descanso a separarse de su puesto de trabajo, inclusive abandonar el centro de trabajo, y también tienen derecho a obviar las instrucciones u órdenes que le pueda dirigir el empleador, salvo circunstancias extraordinarias o excepcionales. Y el empleador, por supuesto, está obligado a abstenerse de dirigirle cualquier orden a un trabajador presencial en el tiempo de descanso. Lo que sí revelaría o abonaría un espacio novedoso sería la faz organizativa de la desconexión. Esto es, entendiendo que el trabajo se ejecuta en el domicilio o en un centro ajeno a los centros de trabajo, donde el teletrabajador tiene que conciliar sus necesidades personales, sus deberes familiares con el trabajo, entonces cabría reconocerle un derecho a organizar con cierta libertad, con amplios límites, su propia jornada. De tal manera que se conecta o desconecta de la manera que resulte idónea para satisfacer sus necesidades personales y familiares, por supuesto, sin que ello suponga una grave afectación o una afectación relevante al normal funcionamiento, a la fisiología empresarial. A este respecto, conviene señalar que este derecho a la desconexión ya aparece en el Código del Trabajo de Chile reformado en este año, 2020, en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario de Ecuador, que reforma el Código del Trabajo, aparece también el derecho a la desconexión, en el proyecto de ley argentino que antes mencioné, y en el proyecto de ley de promoción y regulación del teletrabajo de Uruguay. En el caso argentino, el artículo 6 de ese proyecto de ley, ya aprobado en la Cámara de Diputados, se prevé esta faz organizativa, aunque limitado solo para aquellos teletrabajadores que deban asumir ciertos deberes familiares respecto de menores de hasta 13 años, adultos mayores o personas con discapacidad. En este caso, el artículo 6 señala que los teletrabajadores tendrán derecho a organizar libremente su jornada y que en todo caso la negociación colectiva regulará este derecho. Paso entonces a referirme a los deberes de instrucción que también se insertan en los regímenes específicos de teletrabajo. Dadas estas circunstancias, es común que las legislaciones impongan al empleador instruir a los teletrabajadores sobre cuáles son las tareas que deben ejecutar, cuáles son los medios a través de los cuales podrán comunicarse, mantener interlocución y, muy relevantemente, cuáles son los controles que implementará el empleador para determinar el cumplimiento de los servicios, de las tareas que sean impuestas a los teletrabajadores. Y esto me permite hilvanarlo con el último dato de este aspecto que tiene que ver la protección de datos personales del trabajador, la autodeterminación informativa como derecho del trabajador. En este sentido, queda claro que el patrono no puede recabar datos personales de los teletrabajadores, salvo que resulten necesarios, impretermitibles para la celebración del vínculo laboral o su ejecución. Y por supuesto, tendrá que abstenerse de hacerlo respecto de datos que puedan considerarse de trámite ilícito. Por ejemplo, preferencias ideológicas, preferencia sexual, actividades sindicales, etc.
Pero a su vez el teletrabajador tiene derechos respecto de sus datos. Tiene, en primer lugar, derecho a ser informado de cuáles fueron los datos recabados, almacenados, procesados o transmitidos por el empleador. Tiene derecho a que esos datos puedan ser rectificados si advierte algún error, que sean suprimidos si resultan falsos o le causan alguna lesión o ya son obsoletos, y finalmente bloquear, en el caso particular de algún trámite, de alguna transmisión, de algún procesamiento, bloquear alguna información en un momento coyuntural o determinado. Entonces, estos son derechos que corresponden al teletrabajador y que aparecen o empiezan a aparecer en las legislaciones al respecto. Termino brevísimamente señalando un panorama de la normativa latinoamericana. Ahí lo que quiero reflejar es que encontramos la primera ley en Colombia en el año 2008, luego en el año 2012 se produce la reforma de la Ley Federal del Trabajo de México, donde el teletrabajo se inserta en el capítulo correspondiente al trabajo a domicilio. En el 2013 la ley peruana 30.036, en el 2017 la reforma de la consolidación de las leyes del trabajo del Brasil, en 2019 una ley de teletrabajo en Costa Rica, y luego en el 2020, en apenas 6 meses, se aprueban 4 leyes, 5 en el transcurso de 11 años, desde el 2008 hasta el 2019, y 4 en el primer semestre del 2020, donde cabe incluir el proyecto de ley, además, proyecto de ley argentino y el proyecto de ley del Uruguay. De tal manera que es obvio cómo se ha intensificado la regulación. Y esas leyes tienen en común, todas presentan como elemento común el carácter voluntario del teletrabajo, la sujeción a ciertas formalidades, en particular que se celebre por escrito el contrato de teletrabajo, y en la mayoría de los casos que se le notifique a la administración del trabajo y a veces a los sindicatos que operen en ese ámbito, la reversibilidad, por supuesto, de mutuo acuerdo o inclusive unilateral, generalmente por parte del empleador, pero también por parte del trabajador, sobre todo en el caso del teletrabajo sobrevenido, es decir, el inicio del vínculo presencial, luego voluntariamente se experimenta el teletrabajo y en esos casos el teletrabajador podría decidir una reversión al trabajo presencial. Todas las leyes incluyen la idea de no discriminación respecto a los trabajadores presenciales, todas incluyen deberes patronales que podemos agrupar según su objeto en 4 especies: deber de provisión, de previsión, de capacitación y de instrucción. Provisión de elementos tecnológicos y facilidades, previsión en el sentido de garantía de la integridad física, psíquica y moral del teletrabajador, capacitación tecnológica e instrucción en aspectos tales como tareas a ejecutar, medios de interlocución y controles, como ya señalé anteriormente. Y por supuesto, esas leyes enfatizan los deberes patronales de garantizar el descanso y los límites de la jornada, y ya más recientemente, como tuve la oportunidad de reseñar, aludiendo a el derecho a la desconexión, ya sea en su faz clásica de abstención o en su faz organizativa, donde se aspira a que el teletrabajador pueda organizar su jornada. Con esto concluyo. No me resta más que agradecer a la Fundación Universitas por la oportunidad de participar en este evento, a los que me han escuchado por su paciencia, y enviarle un afectuoso abrazo a la distancia virtual al maestro Manuel Carlos Palomino. Muchísimas gracias.